Ex-convictos. ¿Qué delitos serán respetados en prisión y cuáles serán los más odiados? Soy un abogado con varios amigos guardias de prisiones en el noreste de Estados Unidos. Los delitos sustancialmente violentos te proporcionarán respeto en la prisión, es decir, la gente te dejará en paz. También son respetados los delitos inteligentes, como si hubieras hecho alguna buena estafa o fueres un jugador importante en el tráfico de sustancias prohibidas. En esos casos la gente probablemente querrá ser tu amigo. Luego, en cambio, si estás en la cárcel por trapicheo de sustancias o un robo menor, posesión de armas o cualquier otro delito simple, serás un don nadie. Los abusadores de menores son separados aquí de los demás porque son objetivos absolutos. Así que resumiendo, si tienes delitos contra mujeres o niños, lo vas a pasar muy mal. Si quieres ganar dinero de forma pasiva mientras estás de chile en tu sillón, como un señor, descarga Honey Gain y empieza a ganar dinero compartiendo tu conexión a internet. Y si te lo descargas ahora usando el enlace de la descripción, obtendrás un bonus de $5 absolutamente gratis. Nunca he estado personalmente en la cárcel, pero hablo en nombre de mis padres que sí han estado dentro y fuera de ella. Si bien no se respetaban necesariamente todos los delitos como grandes robos o la fabricación de dinero falso, eran vistos por los demás reclusos como más impresionantes, y estas personas tenían más facilidad para llevarse bien con los demás. Luego, los abusadores de menores o los que venden no por infantil, por ejemplo, eran tan despreciados que tenían su propia sección de la cárcel dedicada solo a ellos, ya que si un abusador de menores era puesto en la población general con el resto de los reclusos, probablemente le sacarían un cuchillo o algo peor, ya que aunque los reclusos estén en la cárcel por haber delinquido, la mayoría repudia a los seres más despreciables. Todo lo que involucre niños es objetivo de los grupos más peligrosos que se forman en el talego. Un amigo mío se salió con la suya con 3 robos, pero lo que lo llevó a la cárcel fue agredir a un oficial de policía, y luego al salir dijo que la cárcel no era tan difícil. También señaló que la mayoría de los convictos investigarían en las bibliotecas de la prisión si no te creían, o simplemente querían confirmar tu sentencia, y si mentías acerca de por qué estabas allí, estabas jodido o muerto según sus propias palabras. No soy un ex convicto, pero tengo familiares que sí lo son, así que los delincuentes que suelen ser asesinados nada más entrar en prisión suelen ser soplones, abusadores de menores y asesinos de mujeres o niños. Probablemente me falta algún delito, pero definitivamente estos delincuentes no son respetados. Sin embargo, existe una cara opuesta: delitos que están bien vistos por los demás presos, como asesinos de miembros de pandillas rivales, grandes traficantes de sustancias, distribuidores y personas acusadas de posesión de sustancias. La forma que tienen de descubrir tus cargos es exigirte el papeleo, como lo llaman ellos, ya que al llegar a prisión debes rellenar un formulario al que llaman papeleo. Este formulario consta de una lista en el que debes marcar el por qué estás ahí. Lo más normal es que los propios reclusos traten de averiguar qué has hecho para ficharte, y lo más probable es que en los primeros días te pidan ver los papeles y después serás juzgado por ellos ya dentro de la cárcel. Evidentemente cada cárcel es diferente en cada región y país, aunque esto último es una práctica bastante común. Los delitos de abuso contra niños son considerados como lo más bajo e inhumano. Los delincuentes sexuales en la cárcel en la mayoría de los casos viven en constante estado de alerta, ya que cualquier persona puede tomarse la justicia por su mano, y como tal, una vez se enteren de ello los demás reclusos, es algo bastante frecuente. La gravedad de los crímenes no depende de un solo factor, sino que varía dependiendo de las características de la víctima. A diferencia de lo que la gente cree de los presos, todo el mundo está en contra de los delincuentes sexuales. Incluso el personal penitenciario a veces informa a otros reclusos sobre esta cuestión para que algún preso en cuestión lo pongan fino. En prisión realmente no importa por lo que estés allí, siempre y cuando no tengas cargos relacionados con niños y no cooperes con las autoridades para delatar a otros a cambio de rebajas de condena o privilegios. Los presos casi siempre exigirán tu papeleo, así que no mientas sobre tus cargos y hazles saber a los policías en la admisión si eres un delator o un chomo para que te aíslen del resto de reclusos. Si te niegas a mostrar tus documentos, los internos enviarán correos electrónicos pidiendo ayuda para investigar tu caso y cargos. En la cárcel hay grupos, y los grupos normalmente tienen un líder. La mayoría de los jefes de estos grupos tienen teléfonos y pueden averiguar al instante por sí mismos qué hiciste sin tener que depender de correos electrónicos codificados. Antes de que el contrabando de teléfonos corrompiera a la mayoría de los policías, tenías que enviar llamadas telefónicas o correos electrónicos pidiendo a tu gente desde fuera que investigara a alguien. Tienes que mostrar tus documentos para poder comer y asociarte con alguien en prisión, porque si no te adaptas a un grupo serás un objetivo constante del resto. Normalmente los mismos grupos te buscan para saber tu situación, pedirte el papeleo, y si no la has cagado mucho y no eres
repudiado por ellos, tienden a reclutarte en sus grupos para ser más y tener más influencia y poder sobre otros grupos. Normalmente ellos querrán tenerte en su grupo si sois de la misma raza o afiliación de pandillas en caso de pertenecer a alguna. Pero si ocultas tus documentos, todos pensarán lo peor de ti. De hecho, serás un objetivo de cada grupo que busque a alguien para aprovecharse de su inferioridad. La conclusión es esta: si no tienes amigos en prisión, no tienes ni idea de cómo jugar el juego y sobrevivir. Incluso si estás cumpliendo condena por matar a alguien que entró a tu casa y discutió con tu esposa, nadie realmente se preocupa o discute los crímenes de los compañeros de prisión. Una vez que te hayas establecido, o tienes cargos relacionados con niños o no los tienes. Y si los tienes, es mejor que te asegures de no terminar donde acaba la gente como tú. He visto degenerados ser agredidos violentamente y los guardias tomándose su tiempo para llegar a la zona del conflicto. He visto policías dejar a estos degenerados en el patio general con el resto de reclusos solo para ver cómo los destrozan. Tal vez porque el abusador fue un idiota en la admisión y se pasó de retrasado, faltando el respeto o simplemente vacilando a alguien que solamente hacía su trabajo. También cabe destacar que una vez tan evaluado, tu experiencia en prisión dependerá de tus habilidades de comunicación, tu paciencia, tolerancia o intolerancia y saber cómo evitar situaciones explosivas. Los asesinos y abusadores de niños son los primeros en la lista de todo el mundo. Los guardias, los presos, todas las personas te tendrán en su objetivo y no podrás hacer nada. Los guardias reaccionarán más lentamente a los incidentes cuando saben que un degenerado está involucrado. El único crimen respetado es cuando alguien es un líder de alguna mafia o grupo criminal con poder e influencias exageradas fuera. En realidad, el único respeto real que recibes es por los delitos que cometes mientras estás allí. Por eso a los presos les interesa tanto reventar a los más enfermos y repudiados, porque cuantas más palizas peguen y delitos cometan dentro, más se harán respetar. Es como si se tratase de una forma de incrementar su estatus social dentro de esos centros. Le pregunté a un amigo que ha estado en la cárcel, ya que yo no tengo experiencia, y esto es lo que ha dicho. Además de los abusadores de menores que son universalmente despreciados, en general no se te respeta por tu delito, se te respeta por cómo te comportas. Si te mantienes alejado del conflicto, eres tranquilo y respetas a los demás, al final recibirás lo mismo a cambio en la mayoría de los casos. Solo debes estar preparado para defenderte. Los únicos defensores odiados son los abusadores de menores, asesinos de menores, abusadores, delincuentes sexuales y chivatos, aunque realmente depende del estado y la institución. En mi estado, los abusadores de ancianos, abusadores de discapacitados, mentalmente retardados y cualquiera que se considere vulnerable y desprotegido, también son personas que están muertas nada más entrar a su celda porque el resto de reclusos los van a reventar nada más le piden el papeleo. Por mi experiencia de estar en espacios reducidos con criminales y presuntos criminales, los delitos obvios eran severamente odiados, como los abusos, el asalto sexual, el no por infantil, golpear a mujeres o niños. Las personas en casos como estos eran separados o completamente aislados, porque la violencia en la cárcel es un recurso a la orden del día para posicionarte ante otros delincuentes, grupos y bandas. Cuando yo estuve, ningún delito era realmente respetado. Durante mi instancia solo conocí un caso de respeto en la Trena por un tiroteo. Un hombre bastante trabajador con su vida hecha, 3 hijos, casa, trabajo, un tipo que se había esforzado en la vida buscando lo mejor para sus hijos y esposa. Él descubrió que su esposa le era infiel y el tipo le vacía un cargador entero en el pecho al tío que se estaba zumbando a su mujer. Él era respetado por eso. Bromeaba tan a menudo al respecto que la gente lo rodeaba para escucharlo porque era realmente gracioso, ya que hacía muchos chistes sobre eso. Os podéis imaginar, tenía un don innato para contar las cosas de forma carismática y entretenida. Parecía que había nacido para hacer monólogos por la forma de contar su historia, y además se notaba a la legua que era un buen tipo al que unas circunstancias extremas le habían llevado hasta esa situación. Y os garantizo que absolutamente nadie se podía meter con él, a pesar de no pertenecer a ningún grupo o banda. Y sé que esto es una excepción absolutamente improbable, pero por alguna razón él era como popular en la cárcel. Se llevaba bien con todo el mundo y, para ser honesto, incluso a mí me caía bien, ya que el tipo era la persona más amable que he conocido nunca. He pasado una buena temporada en la cárcel y sé de buena mano que los delitos sexuales son los peores delitos que puedes tener. Si tienes un delito sexual, básicamente tienes luz verde para que te revienten. Incluso en custodia protectora, los delincuentes sexuales y chivatos son apuñalados y los quitan del medio bastante rápido. En el mejor de los casos, les meten palizas a diario sin llegar a matarlos. Además, cualquier delito que involucra a niños es lo peor. Los cargos de poner en peligro a un niño te pueden llevar a la muerte. Obviamente, los delitos sexuales que involucren a un niño o la violencia hacia un niño directamente pondrán en peligro tu vida. Luego, los delitos que más respeto reciben entre los reclusos son el robo a bancos, el asesinato, la extorsión a políticos o personas que la gente sabe que es corrupta. También se respeta a muchos estafadores que fueron atrapados con grandes cantidades de dinero o sustancias.
Tengo un conocido que constantemente va a la cárcel por cosas realmente absurdas como graffiti, pero siempre parece estar bastante bien. Cuando está en la cárcel simplemente dibuja con lo que tiene a mano, y cuando la gente se siente curiosa, dibuja lo que los grupos o sus compañeros de celda le piden. Según me ha contado, muchas personas quieren autorretratos. El cabrón parece tener más amigos dentro de la prisión que fuera. Menuda bala perdida. En la prisión en la que estuve se trata de terrorismo. Un tipo se llevó por delante a muchísimas personas en un atentado y lamentablemente no fue golpeado hasta la muerte cuando lo metieron en la cárcel, ya que lo trasladaron a otro lugar donde estuvo aislado del resto de reclusos. En mi opinión, una persona así debería ser puesta con el resto para que los otros prisioneros les puedan meter caña por los delitos que han cometido. En Australia, en términos generales, los asesinos eran respetados, aunque el crimen en sí mismo no lo era. Los delitos de sustancias estaban en un punto intermedio. El delito en sí mismo era respetado aunque el criminal no lo fuera. Y luego, si eras un degenerado o le hiciste algo a algún niño, ibas a una prisión de protección, porque si estabas en la prisión general, la gente se te echaría encima. El término australiano para denominar a los chivatos es ser un perro, lo que hacía que la gente se te lanzara encima tan rápido como si fueras un abusador infantil, lo que hizo que las prisiones de protección y aislamiento de condenados fueran llamadas perreras, donde van todos los perros. Por mi experiencia, muchos tipos de fraude están bien siempre y cuando las víctimas sean grandes corporaciones o el gobierno. En esos casos son considerados delitos respetables. Luego las sustancias, las peleas, el hurto, etc. son los principales y están perfectamente bien. Luego, obviamente, los delitos sexuales o los abusadores de niños están en el escalón más bajo. El robo y la agresión no son respetados o no lo eran donde yo estaba. Cualquier cosa que invada la casa de alguien o similar es considerado un comportamiento bastante malo, especialmente si tu víctima es una anciana. El asesinato dependía por completo de la razón. Matar a una persona que ha abusado de ti en la infancia te daba respeto, mientras que matar a alguien por quemar las salchichas en una barbacoa no lo haría. No se trata tanto de respeto, sino de miedo. Las dos mujeres en mi ala que tenían más respeto eran una que estaba en la cárcel por agredir a un oficial de policía, ya que su historia sugería defensa propia, y otra que junto con 3 amigas le dieron una buena paliza al novio de su hija por abusar de ella. He estado en la cárcel y prisión varias veces. La mayoría de lo que se ha dicho es cierto, con algunos cambios menores. Los delitos más respetados o violentos, los reyes de este último grupo son los que cometieron delitos violentos contra la autoridad, es decir, policías y guardias. Los que controlan cosas afuera normalmente también lo hacen adentro, o ganan un nivel decente de respeto. Sin embargo, esto depende de la ubicación, como lo demuestra el caso de John Gotti, quien todavía tiene que pagar por protección porque no se portó nada bien cuando lo encerraron en la trena. En general, la mejor política es no joder a los niños, ya sea que esperes ir a la cárcel o no. Una vez adentro, lo mejor es conocer tu entorno y ser un aprendiz rápido en cuanto a la jerarquía. Las cortes, leer el ambiente, todas las cárceles son diferentes y la mayoría de las personas no aprenden a hacer armadura corporal con revistas y cuchillos con filtros de cigarrillos antes de entrar en la cárcel. Nunca he estado en la cárcel, pero he pasado mucho tiempo con personas en mi pasado que sí lo han estado, y les he hecho las mismas preguntas, así que te contaré lo que me dijeron. Básicamente, los crímenes que odian son los obvios que todos conocen: los delitos sexuales, las agresiones a niños, y especialmente los delitos sexuales contra ellos. Si tienes alguno de estos delitos en tu expediente, los presos están literalmente obligados por sus superiores a atacarte en el lugar y hacer todo lo posible para matarte. Y si no te dan una paliza, enviarán a alguien a hacerlo por ellos por desobedecer. El por qué operan así es directamente porque si te dicen que hagas algo, mejor di que sí y hazlo o se hará a ti. Además, y aunque esto no sea delito, todo el mundo sabe que delatar a alguien es ser un chivato, te meterá en un mundo de problemas con los presos, y tu mejor opción en ese momento es arrepentirte y esperar a que nadie se entere de que te has chivado de alguien o estás muerto. En cuanto a los delitos que son respetados, realmente no hay ninguno. Lo único que se acerca es si matas a alguien en defensa de tu familia o seres queridos, y en general les encantan los ladrones de bancos, no porque respetan el crimen, sino porque encuentran las historias absolutamente fascinantes y entretenidas. Estas cosas me las dijeron personas que pasaron mucho tiempo en el sistema penitenciario estatal de California, y las cosas pueden variar en diferentes partes del país, aunque dudo que sea diferente en cualquier lugar en cuanto a los delitos sexuales contra niños. Creo que eso es bastante consistente en todas las cárceles de todo el mundo. En Australia existe una prisión de protección que alberga todo tipo de delincuentes. En general, en este tipo de sistema, el ranking de los delitos más odiados es el siguiente: abusadores de niños, asesinos de niños y cualquier otro delito relacionado con menores. El resto de los delincuentes son sorprendentemente iguales y no son tomados en cuenta. Por lo tanto, si violas mujeres o otros delitos, a veces puede ser uno más entre los ladrones de coches y los drogadictos. Pero incluso así, los 3 grupos más odiados, los abusadores y asesinos de niños y cualquier otro delito relacionado con menores, pueden tener
tener excepciones que mantienen una fuerte amistad con las personas y se llevan bien con el resto de la población. Un caso bastante común sería el de un asesino de niños, que también es la fuente local de sustancias y contrabando. Después de haber estado allí durante más de 10 años, al final es respetado y los policías no le hacen ninguna pega. Pero en general, dado que se trata de una prisión de protección, hay una gran cantidad de delincuentes sexuales infantiles, tanto abiertos como ocultos. Los obvios tienden a juntarse con otros de su misma condición, y eso hace que su tiempo en la cárcel sea bastante fácil. Los ocultos por lo general son los que tienen aspecto de tipo duro y tatuajes, y hasta abusan o acosan a otros delincuentes sexuales. Cuando estos últimos son descubiertos, son trasladados a otra unidad. Para darle un poco de emoción dentro de la prisión de protección, existe una unidad de protección dentro de la protección. Estos son los famosos, los particularmente malos, los que son conocidos por otras razones o los que padecen de enfermedades mentales. Dentro de esa unidad hay presos con delitos aparentemente no enfermizos, y de nuevo hay un extraño sistema en el que algunos son más populares que otros. Cuanto más popular, más odiado. Un ejemplo sería el asesino de niños Brett Peter Cowan. Él es el ayudante de cocina de la unidad y es de los más odiados y ni siquiera puede salir de la unidad. Él se aprovecha de esto intentando controlar la unidad a través del acoso. Esto suele fracasar cuando se trasladan presos que no son delincuentes sexuales a la unidad, y él vuelve a ser un objetivo, y se desencadena un ciclo vicioso y cíclico de poder y ego entre los peores de los peores. Luego, los delitos respetados son los de tráfico de sustancias y robos a entidades bancarias. Cuanto más grande sea el tráfico y más cobertura mediática tenga, más personas querrán ser tus amigos. Otros delitos que son respetados son aquellos que requieren uso de la inteligencia, como el fraude y los delitos informáticos. A estos presos se les interroga e incluso se les acosa para que expliquen cómo lo hicieron, y hasta se les pide que impartan una especie de clase. Es divertido. La gente además utiliza la prisión para hacer contactos y aprender. Lo creas o no, el sistema no solo arregla a los reincidentes, sino que también les enseña a no ser descubiertos de nuevo. Mi mejor amigo fue arrestado a los 18 años porque él y un amigo intentaron quedarse en un IKEA durante una noche. Al final los atraparon unos trabajadores de la construcción y llamaron a la policía, un plan sin fisuras. Dándose cuenta de que eran solo dos adolescentes haciendo travesuras, los trataron como si fueran criminales peligrosos de una manera divertida. Los apodaron los criminales más buscados de nuestro país. Los llevaron a la comisaría en dos coches diferentes y algunos policías motorizados los escoltaron una vez en la prisión. Continuaron con su leyenda y fueron tratados excepcionalmente bien. Tuvieron que quedarse a pasar la noche y por la mañana se les permitió ir al patio, pero les aconsejaron que no lo hicieran. Mi amigo es extremadamente idiota e inocente y pensó: mierda, estoy aquí para toda la vida. Así que fue al patio. Los demás internos se dieron cuenta rápidamente de lo que había hecho, porque uno de los guardias les puso al corriente para trolearlos y también lo trataron de la misma manera que a los policías. Al parecer fue una experiencia bastante graciosa. Los criminales tuvieron barra libre para trolear a unos chavales que no habían hecho nada grave y a su vez pasaron un buen rato mientras los dos cabezas de chorrito, dentro de su inocencia, pensaban que se habían arruinado la vida. Así que supongo como conclusión, si quieres respeto, dormir en el IKEA parece ser una buena opción. Bueno gente, esta era la última historia, así que como siempre dejad un buen like y suscribíos a este canal para no perderos ningún vídeo más. Así que por hoy es todo y nos vemos en el próximo vídeo.